El esquema oclusal en prótesis total. Ya habíamos hablado que es un esquema bilateral balanceado. En este encerado diagnóstico que nos mandó el técnico, de hecho pareciera que los planos se ven bastante bien si los vemos desde esta forma en un plano horizontal. No hay una curvatura de split bien marcada, más bien hay un plano caído. Dejó traslape y bastante traslape entre los superiores y los incisivos inferiores. Cuando hablo del traslape vertical es lo que traslapa del borde incisal de este incisivo hacia el inferior. Este traslape que dejó el técnico ahí no puede existir en prótesis total. ¿Por qué? Cuando este paciente hace protrusiva, cuando este paciente haga protrusiva, esto va a ser una palanca que va a forzar la parte posterior de las prótesis a desplazarse. El movimiento de protrusiva en un paciente portador de prótesis total debe de estar libre. Puede haber un traslape horizontal. Cuando hablo de un traslape horizontal es que estén más adelantados y que yo tenga por lo menos un espacio de unos 3 milímetros de los incisivos inferiores más retruidos, pero siempre en su posición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a dar una libertad a que la mandíbula pueda moverse libremente y la prótesis no se desplace. Otra forma de solucionar este problema es dejando los dientes casi, como quien dice, entre vis a vis, con un leve traslado. La cosa es que el movimiento de protrusión sea libre. Si ustedes ven aquí va a estar atrapado. Los incisivos no deben contactar sobre las caras palatinas en prótesis total. El esquema oclusal en un paciente déntulo es terapéutico y es totalmente diferente al de un paciente dentado. Exactamente cuando hablamos de un esquema mutuamente protegida, donde usted, al hacer protrusiva, los posteriores se desocluyen y en guía canina, el lado de trabajo ocluye los dos caninos y el lado de no trabajo se desocluye. En prótesis total también, cuando usted hace lateralidad, no debe existir vía canina, porque si hay guía canina, ¿qué pasa también? Se desplaza también. Ahora miren el problemita que hay aquí. Cuando yo hago el desplazamiento de lateralidad, sería este lado de trabajo, existen contactos posteriores, únicos en las molares. Eso sería una interferencia en prótesis total y desplazaría la parte anterior de la prótesis. Cuando hablamos de bilateral balanceado, los contactos deben de ser simultáneos tanto en este lado de trabajo como en el lado de no trabajo. Si ven, existe una desoclusión casi completa en los primeros 3 milímetros. La posición antero-posterior de los dientes del sector anterior y posterior, es decir, que cuando usted hace lateralidad, los contactos deben de ser simultáneos, tanto en el lado de trabajo como en el lado de no trabajo. Sin embargo, si ustedes ven, cuando hago lateralidad, hay contacto siempre en el sector posterior, en el cual debería de haber simultaneidad de contacto en el lado de trabajo como en el lado de no trabajo. ¿Qué pasa cuando este paciente da lateralidad? ¿Qué va a pasar aquí? Las prótesis se van a ¿qué? A desplazar también, porque es un efecto de palanca, porque aquí no hay nada que lo retenga. En prostodoncia total esto está ¿qué? Muco soportado nada más. No hay nada que lo detenga ni lo retenga. ¿Ah? Está claro el concepto de bilateral balanceado y cómo la inclinación antero-posterior de los dientes y dientes menos anatómicos, dependiendo de la edad y la inclinación condilar, que no tenemos un articulador semiajustable para hacer eso aquí y encontrarlo, también son factores. Estos dientes, que son casi anatómicos, también son factores de disminución en el bilateralismo balanceado. ¿Por qué? Porque eso prácticamente lo que van a formar son contactos prematuros al momento de hacer tanto dinámica como estática. Por lo tanto, deben de ser ajustados.
A medida que lo ajustemos, podemos crear un balance de equilibrio en el lado de trabajo como no trabajo. Pero este sector anterior, ni aunque le hagamos lo que queramos en ajuste, no. Aquí la única forma es que moviendo los dientes, si es que existe espacio, ¿no? Entonces, vamos a arreglar esto, vamos a arreglarlo un poco. Los técnicos, por mucho que uno les explique, no entienden. Ahora, este plano posterior también está muy inclinado, véalo desde este punto de vista, lo vemos desde este punto de vista. Mire cómo de la parte del premolar hacia acá cae, en vez de formar la curvatura de ¿qué? De Speed, donde ciertas cúspides van contactando el plano, las cúspides palatinas y la mesopalatina y la molar, y el segundo molar no golpea el plano y forma la famosa curvatura de Speed. Aquí no existe eso. Y eso es uno de los grandes problemas que existe en la encera. ¿De Entonces, vamos a tratar de mejorar esto. Los técnicos, por más de que uno les explica, no entienden. Mire, subí un poco este, todavía tengo un traslape como de 1 milímetro, entonces vamos a mover el que, el inferior también. Estamos a mover los superiores. Ya van a ver ustedes cómo podemos. Vamos a mover los inferiores. ¿Qué vas a usar la nueva? Para poner el diente, posicionar el diente. Levemente inclinado, ¿ve? Y distalizado lateral, ¿no? Ya liberé lateral. Ahora vamos a mejorar esa idea que... Mire cómo yo voy formando la posición anteroposterior de los dientes y cómo es importante en estética. Es una de las situaciones más importantes en estética, porque eso forma el corredor bucal. Si usted no conforma el corredor bucal desde el inicio, estéticamente esto es a ver mal. El cuello ligeramente inclinado hacia distal, golpeando el plano cruzal junto con el central. Y mire usted cómo yo voy conformando la famosa curva y la inclinación anteroposterior. Ve usted. Y voy colocando. Y van a ver ustedes cómo el plano va a ir mejorando, ¿no? Usted lo miraba bonito, pero hay veces que a mí me da choquera. Mire usted. Cuando no cabe, hay que cortar placa base, pero aquí nadie en un motor. Porque estos dientes el técnico los puso demasiado altos también. Ve usted que nada que ver con lo que teníamos. Mire usted. Y sigo todavía. Es más, no voy a poner tanta mano, no me gusta poner la segunda molar sobre la tuberosidad y solo voy a colocar 3 dientes, un premolar, un molar. Claro, el técnico Haragán no quiere cortar placa base y solo quiere ir poniendo 2 dientes y encuentra el facilismo, porque miren, este diente no va a caber, no cabe. Y obligadamente no va a caber, miren, no cabe en el plano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cortar la placa base. Posición de los dientes, hicimos un desgaste de la placa base. Entonces vamos a empezar ya teniendo un poco de espacio, creo que podremos colocar ahí, un poco. Y las cúspides funcionales siempre resaltan. Miren que ahora ya tengo espacio para poder colocar el premolar. Si tú ves, si nosotros lo vemos de una forma sagital,
La cúspide palatina siempre resalta que es la cúspide funcional. Y como dijimos que no vamos a ponerlos todos porque el arco es un poco pequeño. Vamos a colocar la molar. Esto es válido. Y mire usted cómo voy obteniendo ya el espacio y voy conformando la curvatura. Ve usted. La cúspide mesio que palatina también va a golpear el plano junto con la cúspide palatina, el incisivo y la cúspide del canino. Y voy conformando la famosa cruz. Mire, ve usted cómo se ve caído el plano que el técnico había realizado. Mire arriba nosotros cómo lo vamos conformando, ¿no? Tenemos suficiente espacio ya para poner. Ve usted cómo mejoramos la inclinación de la curva. ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? Entonces ahora ¿qué tenemos que posicionar? Los inferiores, ¿verdad? Levantarlos. Posterior de los dientes, formado el corredor bucal y además de eso, los parámetros estéticos. ¿Cuáles son los parámetros estéticos? Cuando el paciente sonríe, muestra que debería mostrar el nivel del cuello de los dientes. El borde incisal va a golpear la línea del berbeón inferior y así sucesivamente hasta el sector posterior. Entonces aquí mucho más fácil, solo empezamos a levantar los dientes hacia arriba, los calentamos un poco. Y procedemos. Aquí se vuelve más fácil, solo vamos a ir colocando. Solo que aquí no vamos a colocar todo, ¿no? Imagínate. Miren que aquí hasta el canino estaba abajo de los incisivos. Qué aberrante, ¿no? Este traslape no debe existir. ¿Ve usted, mira? El espacio que dejamos para que en la lateralidad no exista ese contacto y esa palanca, ¿no? Vamos a poner el segundo. La verdad siempre se forma primero la llave de qué? La llave de oclusión. ¿Ve usted la diferencia entre esta posición anteroposterior de estos dientes? Desde el incisivo hasta los dientes posteriores. Y mira esto. Se ve bonito encerado, pero está infuncional. No es un esquema oclusal para un paciente dentro. Son prótesis que darán problemas. Muchas prótesis, como dicen los pacientes, me chiman porque a veces el esquema oclusal tú no lo dirigiste bien. Mire, un deslice libre. Y si ustedes ven esa posición me hizo que yo tuviera un contacto posterior simultáneo en lateralidad de trabajo. Sin embargo, no hemos arreglado el problema del lado de no trabajo. Sin embargo, es que ya existe bilateral balanceado, ¿eh? Pero necesitamos arreglar el plano caído que existe por este lado, que es muy diferente a este, donde las cúspides funcionales golpean sobre sus fosas directamente, en un contacto único, donde en lateralidad existe un contacto simultáneo sin guía canina, como si fuera a simular una función de grupo simultánea. ¿Sí? Libertad de movimiento, cosa que no teníamos anteriormente, cosa que no existe aquí. Aquí hay, miren, aquí hay un brazo de palanca que va a hacer que la prótesis se desplace. Una vez corregido el sistema oclusal que analizamos anteriormente, ya tenemos planos más congruentes, una curvatura de speed ya también algo marcada, aunque por tener este paciente rebordes bastante altos, una gran cantidad de resistencia en altura, tenemos en este registro craniomandibular poco espacio para los dientes, por lo cual esta sería una determinante también muy importante a la hora de colocarlo, porque tenemos poco espacio. Y al tener poco espacio,
Quiere decir que las líneas de referencia para el espacio, para la posición anteroposterior de los dientes va a estar disminuida. De hecho, si usted analiza el maxilar superior, en la parte posterior del maxilar, ve un hueso bastante ovoide y bastante aumentada esas tuberosidades. Y si ve la parte mandibular, la parte anterior se encuentra bastante elevada y la parte posterior está como en un término medio, pero también está elevada, lo que hace disminuir el espacio donde yo voy a colocar los dientes. Entonces, esa posición anteroposterior de los dientes va a estar limitada por esa situación. O sea que el sector estético va a estar comprometido. Si nosotros analizamos de perfil estos maxilares, nos damos cuenta que a pesar de que tiene una posición 1 a 1 o una posición maxilomandibular tipo 1, tenemos este problema en el sector posterior, como se lo había dicho. Seguramente este paciente usó una prótesis total superior y tenía dientes anteriores y no utilizaba prótesis parcial posterior, lo que provocaba posiblemente, no lo puedo determinar porque en la historia del paciente no lo dice, a pesar de que es un paciente dentro de lo que cabe joven de 60 años, posiblemente tenía, como les explico, la prótesis superior, los dientes anteriores, y lo que provocaba una palanca y lo que refleja una pérdida aún así del borde anterior y un aumento aparentemente de las tuberosidades, pero realmente no es que se aumenta, sino que lo que se pierde es hueso en el sector vertical anterior. Si ustedes lo ven desde esta forma, ¿sí?, no tiene una conformidad en el sentido horizontal entre el plano superior, posterior y el anterior. El inferior está más reducido y se ve más grande el posterior. Posiblemente eso fue lo que pasó. Por lo que si nosotros al ver y analizar esa posición, vamos a encontrar, claro, no como anteriormente se había visto, ya un plano más conformado y con una leve inclinación de la curvatura de Spitz, porque esa posición antero-posterior que tanto lo repite, que forma el corredor bucal prácticamente y el corredor estético, se refleja básicamente en una disminución de él. De hecho, eso es conformado también por la forma que tiene la mandíbula. Y si ustedes ven, no tiene una concavidad bien marcada, está casi plano. Entonces también es una referencia para que miremos que esa posición antero-posterior no va a ser tan marcada. Y lo que conforma desde la posición del central hacia la última molar, hacia la cúspide, la última molar distal, es la curvatura de Spitz. Una otra referencia es la papila retromolar, que si nosotros lo vemos en este sentido, colocamos, nos sirve de referencia. Cuando usted quiere conformar el plano, la mitad de la papila retromolar en el sector posterior de la prótesis. Ese es otro punto de referencia que usted puede tomar de partida para indicar que su plano se encuentra en una posición más o menos estable y correcta. No correcta, recuerden que todos los puntos anatómicos que analizamos solo son parámetros. Una vez establecido esto, todavía yo no he encerado, no he festoneado las placas bases con su cera para conformar la prótesis, porque en este momento voy a hacer los ajustes oclusales. En este caso tenemos dientes prácticamente anatómicos. Por la edad del paciente, yo sugeriría poner un diente semi-anatómico. Con un papel de mordida, que este es de 50 micras, definitivamente es demasiado grueso, deberíamos de usar uno de 10 a 12 micras. Nosotros hacemos primero un análisis en oclusión céntrica, en estática, que vamos a identificar. Si ustedes ven el sector anterior, yo lo dejé libre. Si recuerdan, les expliqué a ustedes que esta zona debería quedar libre para que cuando el paciente haga protrusiva, no haga desplazamiento en la parte posterior de las prótesis. Entonces yo dejo libertad en protrusiva. ¿Vale? Libertad en protrusiva.
¿de acuerdo? Pero en el sector posterior sí las hay. Entonces vamos a empezar a ubicar cuáles son las cúspides funcionales y las cúspides de soporte. En el maxilar inferior las cúspides funcionales son las que, las vestibulares. Los puntos que usted ve más marcados son los puntos donde existe el primer contacto, lo que formaría un contacto prematuro. Lo que queremos es conformar una oclusión o un esquema oclusal en el paciente éntulo que tenga contactos mínimos, que no sean tan marcados. Mínimos en oclusión céntrica, tal vez una cúspide a contacto superior sobre su fosa superior antagonista. Entonces, ustedes ven aquí prácticamente tenemos una gran lobuna o ojo de venado, le dicen algunos, y este debe ser disminuido. Si ven, los contactos en las otras zonas son mínimos. Entonces vamos a hacer un pequeño desgaste selectivo, muy selectivo. Lo mismo que aquí, porque necesitamos contactos mínimos. Las cúspides de soporte no debe de haber contacto, por lo cual van a ser eliminadas. Estas solo ayudan en el movimiento de lateralidad y balance de la prótesis en función. Vamos a eliminar esos contactos iguales, los vamos a eliminar. Ahora necesitamos un contacto excéntrica por una cúspide funcional vestibular en la mandíbula. ¿De acuerdo? Lo mismo vamos a hacer en el maxilar superior. Las cúspides funcionales serían las palatinas. Sin embargo, tenemos prematuracidades en algunos puntos. Si ven la cúspide palatina, este segundo molar está bastante marcada, pero este punto de aquí no lo necesitamos. Lo que necesitamos es que las cúspides funcionales palatinas golpeen sobre las fases. Miren que aquí hay contacto en estática, miren, esto debe ser liberado. Contacto entre caninos incisivos no es recomendado porque hace un efecto palanque y hace que el sector posterior de la mandíbula, de la prótesis, se desplace. Entonces seguimos haciendo la misma operación. Volvemos a colocar nuestro papel articular. Y volvemos a verificarla. Si ustedes ven, el contacto que existía en la cúspide vestibular de este primer molar se ha disminuido. Sin embargo, si ustedes ven en el maxilar superior, la cúspide funcional golpea cabal sobre la fosa central del mandibular. La cúspide mesio palatino. Sin embargo, está muy marcado todavía. Entonces vamos a eliminar un poquito. Dijimos que íbamos a dejar unos dientes bastante semi-anatómicos. Miren, este está muy marcado, este golpea primero. Esto, más la posición que pusimos de los dientes, nos va a ayudar a tener una libertad en lateralidad para el paciente dentro. Dientes muy marcados o anatómicos disminuirán el movimiento de lateralidad conformados así o haciendo interferencia. Es decir, hay que tener la capacidad de deslizamiento libre, por lo cual yo prácticamente descanso un poco las vertientes que luego serán unidas. Al nosotros disminuir las cúspides funcionales, al mismo tiempo disminuimos la dimensión vertical, porque son realmente quienes las mantienen. Las cúspides funcionales mantienen. Pucha, esto, cortalo, cortalo. Mire usted la diferencia después de un leve ajuste, disminuyendo las cúspides que provocaban en algunos puntos prematurosidad de contacto. Ahora tenemos un plano un poquito más conformado, sin embargo vemos que esta cúspide está muy caída.
necesitamos conformar la curvatura de espíritu, entonces le vamos a hacer un leve desgaste porque se ve muy inclinada. Bien que ahora la curvatura está más inclinadita, se ve más pronunciada, casi plana, pero entonces el movimiento de protrusiva va a ser mucho más confortable, ¿bien? Ya las cúspides no forman una interferencia, ¿no? Vamos a ver con más libertad. Dijimos que bilateral balanceado era el contacto simultáneo en lateralidad en ambos lados. En los primeros, ¿qué? 3 milímetros, ¿miren? Contactos bilaterales balanceados, equilibrados en ambos lados, tanto en el lado de no trabajo como en el lado, ¿qué? De trabajo, ¿no? De ambos lados, ¿no? Simultáneos en lateralidad en ambos lados. En protrusiva lo mismo. Como dejamos un espacio aquí, lo mismo va a ocurrir en protrusiva, ¿no? Protrusiva, contactos que simultáneos, lo que va a evitar que haya desplazamiento en el movimiento de la porción posterior y lateral de la prótesis. Dijimos que teníamos que dejar, sin embargo, aquí ocurrió algo. Como hicimos una disminución de las cúspides funcionales, el contacto de los incisivos con respecto a los inferiores, por la cara palatina, ya no lo tengo, se disminuyó. Entonces vamos a hacer un pequeño ajuste en el sector anterior, a modo de liberarlos un poco, para que este paciente tenga mayor libertad en protrusiva. Es muy fácil. Esto es muy fácil. Vamos a eliminar un poquito. No pasa nada, son pequeños ajustes. A modo de dar un poquito de espacio en el movimiento de protrusiva. Son leves. Y casi los dejamos bastante bien. Este paciente ahí va a ser un deslizamiento más libre, ¿eh? Casi los dejamos vis a vis. A mí me encanta dejar vis a vis las prótesis totales siempre que conformemos la parte estética y se mantenga en el paciente. Que los dientes resalten con su línea blanca por abajo del labio y al sonreír, pues, el cuello de los dientes. Y los inferiores en la altura ideal de la línea del berbellón. Pero estos movimientos de este paciente están conformados, ¿eh? Movimientos libres de lateralidad totalmente simultáneos en protrusiva, contactos posteriores y lateralidad. En un articulador semiajustable sería como mucho mejor. Aquí es un poquito más complicado, pero tampoco puede limitar a un dentista a no hacerlo. Esto es una cosa que un dentista la puede hacer en su consultorio sin necesidad de tener un articulador semiajustable. Esto es lo mínimo que se debe de hacer. No tiene un articulador semiajustable, haga ajustes. Todos los ajustes que hicimos. Orientamos mejor los dientes, ¿eh? En un plano horizontal, con sus características, una oclusión lingualizada totalmente, porque los dientes se encuentran en una situación girorizada, lingualizada. Los cuellos de los dientes artificiales siempre distalizados, mostrando la posición e inclinación de la posición cuando los dientes erupcionan, y los otros con inclinación hacia los inferiores. Siempre los superiores traslapando los inferiores.